París, 2 de diciembre de 1804. La catedral de Notre Dame estaba abarrotada, el aire cargado de incienso y expectación. Ante el Papa, la máxima autoridad espiritual de Europa, un hombre está a punto de desafiar 1000 años de tradición. No se arrodilla para recibir el poder, lo toma para sí. Este es Napoleón Bonaparte. No es un rey de sangre azul, es el hijo de una revolución que guillotinó a la monarquía. En un acto que deja sin aliento a Europa, se corona a sí mismo. Su mensaje es claro: su autoridad no viene de Dios ni de la herencia, emana de su propia voluntad, de sus propios logros. ¿Cómo llegó este forastero de una isla remota, este general de acento extraño, a convertirse en el amo absoluto de Francia? ¿Fue el Salvador que puso orden en el caos sangriento de la revolución? ¿O un tirano que traicionó sus ideales de libertad? Para entender al hombre que se atrevió a tomar su propia corona, debemos volver al principio, a la forja de una voluntad que cambiaría el mundo para siempre. La historia de Napoleón comienza lejos de París, en la periferia. Nació en 1769 en Ajaccio, Córcega, una isla que apenas un año antes había sido vendida a Francia. Su nombre, su lengua y sus raíces eran italianas. Para el joven Napoleone, Francia no era una patria, sino una potencia ocupante. Creció escuchando historias de la lucha por la independencia corsa. Gracias a los esfuerzos de su padre, un abogado pragmático, fue admitido en una academia militar francesa. El traslado fue un choque brutal. Era un forastero, ridiculizado por su acento y sus orígenes. Huraño y taciturno, se refugió en los libros. Devoraba las vidas de Alejandro Magno y Julio César. No era un estudiante brillante, pero sobresalía en las ciencias de la guerra, matemáticas y geografía. El aislamiento forjó en él un resentimiento profundo y una ambición voraz por demostrar su valía. En 1789, Francia explotó. La Revolución Francesa hizo añicos el viejo mundo, un sistema rígido donde el nacimiento lo era todo. Para un oficial sin fortuna ni conexiones, este caos era una oportunidad única. El talento, y no el linaje, era ahora la nueva moneda de cambio. Regresó a Córcega, pero su ambición chocó con el líder nacionalista Pasquale Paoli, quien desconfiaba de él. La ruptura fue total. La familia Bonaparte fue declarada traidora y obligada a huir para salvar la vida. Ese exilio fue su momento decisivo. Despojado de su patria, tomó una decisión. Si no podía ser un héroe en Córcega, conquistaría Francia. Su oportunidad llegó en 1793. El puerto de Tolón, vital para Francia, se había rebelado y entregado a una flota británica y española. El asedio del ejército revolucionario era un desastre, dirigido por generales ineptos. Fue entonces cuando un desconocido capitán de artillería presentó un plan genial. En lugar de atacar la ciudad, propuso concentrar los cañones en una península para bombardear y expulsar a la flota enemiga. Puesto al mando de la artillería, trabajó sin descanso. Su principio era simple, pero letal. Concentración de fuerzas en el punto decisivo. En la noche del 18 de diciembre, lideró el asalto final bajo una lluvia torrencial. Fue herido, pero su plan funcionó a perfección. Los barcos enemigos huyeron. Tolón fue reconquistada. Por su papel decisivo, el capitán de 24 años fue ascendido a general de brigada. El forastero había superado su prueba de fuego. En 1796, con solo 26 años, le dieron el mando del ejército de Italia. Una fuerza mal pagada, mal equipada y desmoralizada. Muchos esperaban que fracasara. Pero él transformó a esos hombres. Su liderazgo era magnético. Comía con ellos, aprendía sus nombres, les hablaba como a iguales. Desató una campaña relámpago. Sus tácticas revolucionaron la guerra. Velocidad, sorpresa,
y una concentración de fuerza abrumadora en el punto más débil. En meses, asombró a Europa. Fue en el puente de Arcole, en noviembre de 1796, donde el general se convirtió en leyenda. Durante 3 días sus tropas no pudieron cruzar un puente vital bajo el fuego enemigo. Viendo a sus hombres retroceder, Napoleón tomó una bandera y lideró él mismo el asalto. Fue derribado, casi capturado, pero el acto fue una victoria propagandística monumental. La imagen del general valiente, arriesgando su vida, fue inmortalizada y difundida por toda Francia. Ya no era solo un general, era un héroe. En 1798, el gobierno, temeroso de su popularidad, lo envió lejos, a Egipto. El objetivo, cortar las rutas británicas a la India y emular a Alejandro Magno. Pero no fue solo una invasión militar. Llevó consigo a 150 de los mejores sabios de Francia para estudiar y documentar una civilización perdida en el tiempo. Cerca de las pirámides, aplastó a los mamelucos. «Soldados», arengó, «desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». Mientras los soldados luchaban, los científicos trabajaban. Su mayor descubrimiento, la piedra Rosetta, la clave que un día descifraría los jeroglíficos. Pero en el mar, el desastre. La flota de Nelson destruyó a la escuadra francesa, dejando a Napoleón y su ejército atrapados en Egipto. Aislado y con Francia perdiendo en Europa, tomó una decisión audaz. Abandonó a su ejército y regresó como un héroe, ocultando la derrota y magnificando sus victorias. La leyenda era ya más poderosa que la realidad. Napoleón regresó en 1799 a una Francia al borde del colapso. El gobierno del Directorio era corrupto e ineficaz. El pueblo clamaba por orden. Políticos influyentes conspiraban para derrocar el régimen. Necesitaban una espada, un general popular que asegurara el apoyo del ejército. La elección era obvia. Napoleón vio su oportunidad y se unió al complot. El golpe, conocido como el 18 de Brumario, se fijó el 9 de noviembre. Pero el segundo día, el plan casi fracasa. Cuando Napoleón entró en la cámara para hablar, fue recibido con gritos: «¡Abajo el tirano! ¡Proscríbanlo!». Inexperto en la lucha política, se puso nervioso, balbuceó y fue agredido. El golpe parecía perdido. Fue su hermano Luciano quien salvó la situación. En un acto de brillantez teatral, juró ante los soldados que mataría a su propio hermano si atentaba contra la libertad. La artimaña funcionó. Los soldados disolvieron la asamblea por la fuerza. Esa noche, Napoleón fue nombrado primer cónsul. El poder era suyo. Como primer cónsul, Napoleón demostró ser un estadista tan genial como un general. Inició una era de reformas que sentaron las bases de la Francia moderna. Su logro más duradero fue el Código Civil de 1804, el Código Napoleónico. Unificó las leyes francesas y consagró los principios de la Revolución: igualdad, fin de los privilegios y derecho a la propiedad. Creó el Banco de Francia para estabilizar la economía y firmó el concordato con la Iglesia, pacificando una de las heridas más profundas de la Revolución. Francia aceptó su pacto: orden y gloria a cambio de libertad política. En 1802 fue nombrado cónsul vitalicio, pero no era suficiente. Para asegurar su legado y fundar una dinastía, necesitaba un título hereditario. Un complot para asesinarlo le dio el pretexto perfecto. El 18 de mayo de 1804, el Senado le ofreció el título de emperador. La conquista de Francia estaba completa. El camino a Notre Dame estaba trazado. Y así volvemos a Notre Dame. El gesto de Napoleón de coronarse a sí mismo ya no es solo arrogancia. Es la culminación de su increíble viaje. Es la declaración de un hombre que forjó su poder en los campos de batalla y en los pasillos del gobierno. El hijo de la meritocracia, no de la aristocracia. Entonces, ¿fue el salvador o el traidor de la revolución? La respuesta es tan compleja como el hombre mismo. Sin duda, traicionó sus ideales democráticos,
Reemplazó la república por un imperio, suprimió libertades y se convirtió en un déspota. Pero al mismo tiempo, salvó su legado social. Como afirma el historiador Jean Toulard, su Código Civil consagró las conquistas más importantes de la Revolución y las exportó por toda Europa. Su imperio, forjado en la guerra, no duraría. Sería derrotado y moriría en el exilio. Pero la historia de su ascenso, de general a emperador, sigue siendo un testimonio del poder de una sola individualidad para cambiar el curso de la historia. Un legado de gloria y tiranía, de modernidad y guerra, que aún hoy resuena en el mundo.